porque antes era muy común. Piense por un momento, ¿cuántas veces antes de que comience esto, tomábamos las compras del supermercado, llevábamos en las bolsitas, llegábamos a casa y lo metíamos al congelador, metíamos a la alacena y listo? Como que era muy común. Y eso no es parte de la vida de fe del creyente. Cuando uno llega con las compras del supermercado y las bolsas se las tiene ahí, uno tiene que decir, Señor, esto es un milagro tuyo, porque tengo para comer, porque es algo especial. Y ahora cuando nos sentamos a la mesa, ¿cómo ha cambiado nuestra forma de ver las cosas en fe y decir, por la fe, Señor, tengo comida y Señor, gracias porque otros no lo tienen? Y yo tengo el lujo de tener algo en mi mesa. Son cosas que no las hemos valorado con anterioridad y que ahora hay que formar ese concepto en el corazón nuestro. La fe tiene que ser algo que transforme nuestra vida en la dependencia y ver las cosas de Dios no como pasajeras, sino verlos como milagros. Si usted tiene comida el día de hoy, es un milagro del Señor. Antes no lo veíamos así, pero esta es una vida de fe, en el hecho de que Dios va a cumplir sus promesas y mi vida de fe, mi hermano querido, se orienta al cumplimiento de las promesas que el Señor ha puesto. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 3 y 4, me habla de que por la fe preciosa que el Señor nos dio, dice Pedro ahí, nos ha dado, ¿qué cosa? Nos ha dado por su excelencia y gloria grandísimas y preciosas promesas que se las hacen tangibles en el momento de que yo confío en el Señor. Entonces, podemos entender, hermanos, que nuestra vida de fe funciona de la misma manera que la fe salvífica. ¿Por qué? Porque cuando yo escuché el Evangelio de la Gracia, entendí y realmente creí que el Señor Jesucristo es Dios y que Él ha venido a rescatarme y puse y dije, Señor, sí, creo en ti y voy a entregar mi vida a ti. No sé lo que va a pasar de aquí en adelante, no lo sé. Tú lo sabes, pero yo me entrego a ti. Bueno, la vida de fe funciona así. Señor, yo no sé lo que va a pasar ahora en adelante, pero sé en tu promesa que yo soy tu hijo y tú has prometido que vas a tener el cuidado de mi vida. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Afirma el corazón del creyente, nos afirma como iglesia y nos impulsa, nos anima a poder involucrarnos más en el conocimiento de Dios y formar ese corazón que Dios quiere. Por eso, la vida de fe es una vida que afirma. No se olviden, hermanos, también que la palabra del Señor no enseña definiciones solamente, sino afirmaciones. No es un libro de conceptos, es un libro de afirmaciones de algo que el Señor va a cumplir. Por eso entramos al texto que tenemos para revisar hoy, que es Hebreos capítulo 11, versículo 1. De pronto por ahí ya pensábamos, bueno, tiene que ser orientado este pasaje. Este pasaje es interesante, ¿por qué? Porque nos va a enseñar que si hablamos que la vida de fe es una vida de afirmación, lo primero que notamos en el texto es que afirma nuestra base. Afirma nuestra base. ¿Por qué? Porque dice el texto claramente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando habla de que es pues la fe, el sujeto del texto es la fe en sí. De eso es lo que vamos a hablar. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice, bueno, realmente el sujeto aquí que va a tomar injerencia en el texto es la fe. El sujeto es la fe. Entonces, ¿la fe qué es? Es la base. También se lo traduce como la base, como es la firme sustancia. Es donde nosotros vamos a desarrollar, vamos a crecer algo que no es inestable, sino que algo que se afirma. Y eso nos da seguridad. Nos afirma en qué cosas, en las cosas que se esperan cuando habla de la certeza de lo que se espera. ¿eh? La fe da estabilidad entonces y crea una seguridad en las actividades cotidianas en medio de los cambios, es lo que está diciendo. Y los ejemplos son claros, ¿no? En nuestra vida, el hecho de crecer. Cuando yo estuve allá en Bahía Blanca tenía 39 años, ahora ya voy a los 43. Estoy un poco más chico, más chico de estatura, porque uno envejece y va decayendo, ¿no? Pero estamos viendo cómo el Señor nos permite crecer. Son cambios. Un trabajo, antes podía generar un trabajo, ahora de pronto no lo tengo. En el matrimonio,
hay ciertos conflictos y es de, de algo cotidiano el saber de que hay ciertos roces en casa. ¿Por qué? Porque normalmente el esposo y la esposa no han estado tanto tiempo juntos, ¿sí? Y se crea una tensión y se crea algo y empezamos a tener cierto conflicto y no sabemos lo que va a pasar. Cuando los hijos crecen, cuando llega la vejez, cuando llega la alegría, cuando llega la tragedia, cuando llega el coronavirus, nos cambia la vida. Y es como que crea una inestabilidad en nuestra vida. Bueno, el escritor dice claramente, es pues este sujeto, la fe, la certeza de lo que se espera, nos da estabilidad, nos da seguridad, la convicción de lo que no se ve, no solamente afirma la base, sino que afirma mi convicción. Hablamos de que comprueba los hechos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no las hemos visto, pero por fe pensamos que se van a comprobar, la convicción de lo que no se ve. Esto no es algo teórico, ¿no? Los hechos se hacen reales y verdaderos cuando en el ejercicio de la fe, en el hecho de saber de que Dios va a actuar, y ahí se hacen reales en nuestra vida. Es la seguridad de las cosas que no se ven, hermanos. Yo estoy seguro, y decimos todos, que cuando pase esto, eh, algo va a suceder. Realmente, Señor, estoy llegando con las justas ahora a mi final de mes, y tú sabes cómo estoy económicamente, pero yo creo que tú vas a cumplir tu promesa. ¿Se da cuenta? Ejercitamos la fe. Y eso de ejercitarnos nos ayuda a fortalecernos, a poder desarrollar esas destrezas que necesitamos como creyentes. Y ahí están los ejemplos en cuanto a la provisión. El Señor afirma nuestra fe de no afanarnos. Recuerdo cuando estábamos en Argentina viviendo, yo estaba con mi hija Sara era muy chica en una ocasión, y yo hacía algunos trabajos de jardinería para podernos ayudar en ese tiempo que estábamos ahí. Y recuerdo en una ocasión que llegó el invierno y el invierno siempre nos complicaba todo, así que no había el trabajo que normalmente hacíamos. Y recordamos tan claramente que en el refrigerador, en el congelador, teníamos solamente una leche de cartón. Y mi señora me dice, no pongas la leche de cartón en la refri, ¿por qué? Porque en verdad no tiene sentido, eso no se daña, no necesita congelación, sácala del congelador. Le digo, no, quiero tenerla ahí porque sabemos que todavía hay algo. Y mi hija dice, bueno, ¿qué vamos a cenar? Bueno, vamos a cenar leche. Bien, vamos a cenar leche. Sí, genial. Gracias, Señor, por la leche. Y lo tomamos. Uno dice, Señor, yo creo en tus promesas. Pero cuando uno va a dormir, hermanos, sí piensas, realmente, Señor, ¿qué está pasando? Yo estoy entregando mi esfuerzo, mi vida a ti. Tú has hecho promesas y, Señor, no quiero exigir nada, pero quiero ver tu mano el día de mañana y quiero ver un desayuno para el día de mañana, Señor. Oramos con mi señora y nos fuimos a acostar. Fue interesante que al siguiente día, tipo 7 de la mañana, pum, 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 y decimos, bueno, visitas, no hay ni siquiera para decirle, ven, tómate un té con leche. No había ni té ni leche. Así que era alguien y abre la puerta y me dice, hola Milton, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y vi unas bolsas de un supermercado y le digo, ¿qué haces? No, dice, lo que pasa es que, mira, estamos en un proyecto con los compañeros y el proyecto se llama Favor por Favor. Así que yo tengo que hacer un favor a alguien, si a mí me han hecho un favor. Así que alguien me hizo un favor a mí y justo estaba en el supermercado y dije, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Y mi señor me dijo, ¿por qué no hacemos una compra para la familia Ortega? Y yo demolé. Así que hicimos estas compras y estas compras son para vos. Yo no podía entender. Y le decía, ¿es verdad? Sí, el Señor puso en nuestro corazón. Ok, gracias. Y metimos las bolsas y mi hija miraba, hay galletas y brincaba, todo feliz. Y yo veía ahí que se comprobó que realmente cuando tenemos fe, los hechos, la convicción de lo que no vemos se hacen evidentes en el ejercicio de decir, Señor, puedo confiar en ti y no vas a dejar a tus hijos desamparados. El texto es muy claro, hermanos, no es justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero ojo,
el texto dice, no he visto justo. Y la pregunta es, ¿realmente estoy justo delante del Señor? ¿Me estoy presentando justo delante del Señor? ¿O todavía en mi vida de fe tengo cosas que no son justas? Y a veces decimos, Señor, tú has prometido, sí, pero aquel que es justo. Y eso me lleva a crear dependencia y decir, Señor, quiero vivir una vida justa, recta, en obediencia para ti. Siempre la vida de fe, hermanos queridos, en su base, nos va a llevar a afirmar nuestra convicción. Recuerde que esta frase, por fe, vivir por fe, significa no por obras. Y ahora es interesante el ejercicio que el Señor nos está permitiendo hacer. Nosotros decimos, podemos salir a trabajar para tener algo. Bueno, ahora no hay cómo trabajar, no hay cómo salir. Entonces, ahora es por fe, no por obrar. ¿Se dan cuenta? El concepto siempre se va a manejar así. Y eso va a desarrollar nuestro potencial. Entonces, debemos agradecer al Señor y debemos pensar en este concepto. Es la certeza lo que se espera y se van a comprobar los hechos que no veo y se va a afirmar en fe. Entonces, Señor, yo quiero ver evidente tus obras en mi vida porque voy a depositar mi fe en ti y no puedo obrar. Y ya es evidente que no puedo obrar. Debo depender de ti. Y eso toda nuestra vida tiene que ser así. No solamente, hermanos, dijimos que se afirmaba en su base, de acuerdo al texto que tenemos, sino también se afirma en obediencia. La fe se afirma en obediencia. Y vamos a ver un ejemplo rápidamente de la familia de Abraham. ¿Por qué digo de la familia? Porque es interesante ver que en el texto que vamos a leer encontramos al padre, Abraham, sus hijos y su esposa. Una familia que aprendió a afirmarse en una vida de fe porque fueron obedientes. Capítulo 11, versículo 8 del libro de la carta a los Hebreos dice, por la fe, Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Se afirma en una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque aquí vemos en el ejemplo de Abraham, el primero que tomamos, él dice que escuchó la voz de Dios. El texto es muy claro, es interesante ver que escuchó la voz de Dios por la fe. Por eso dice, por la fe obedeció. Y eso me lleva a dónde? A Génesis capítulo 12, cuando le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, Abraham obedeció. ¿Por qué? Porque conocía la manifestación de la gloria de Dios. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban toma la palabra y desde el versículo 2 y 3 dice, Abraham, habiendo escuchado, porque él conocía la gloria de Dios, él ya conocía. Lo interesante cuando miramos la vida de Abraham es que él, en el lugar donde estaba, realmente era un hacendado. Él tenía todo lo necesario, pero como él conocía al Señor, cuando Dios le dijo, tienes que salir, él obedeció. ¿Por qué? Porque no puede existir una fe inactiva, hermanos. En aquellos que mirando la gloria de Dios en su vida, no le crean a Él. Usted y yo vimos la gloria del Señor y la hemos visto en muchas formas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama. Y por ese amor yo obedezco. Porque yo sé que Él me va a sostener. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice en la carta a los Romanos. No hay nadie que nos separe de ese amor. ¿Por qué? Porque estamos vinculados por fe en aquel que dio su vida por nosotros y vimos su gloria. Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, dice claramente, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso fue por fe. Por fe puedo ver la gracia de Dios. Por fe puedo saber que la palabra de Dios es verdad y que va a tener injerencia en mi vida. Y yo voy a poder decir, Señor, yo creo por gracia que tú vas a obrar. Yo creo por fe que tu palabra es verdad. Y si tú lo has dicho, yo voy a obedecer a eso. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Entonces, escuchar la voz de Dios significa que vamos a poder afirmarnos en obediencia.
Hermano, ore al Señor, busque del Señor. Este es el momento para buscar al Señor, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo me fortalezco en este ejercicio de la fe que tú estás desarrollando a través de esta situación? Afirmar una vida de obediencia no solamente, hermanos, es escuchar la voz de Dios, sino también valorar lo celestial. El versículo 9 y el versículo 10 dice claramente que por la fe, Abraham dice, no se vinculó directamente a establecerse en el sitio que Dios le había prometido. Moró, dice, como extranjero. Moró como extranjero, al igual que quién, que sus hijos. Ahí vemos cómo impacta el hecho de valorar las cosas celestiales. La fe genuina, hermanos, no apunta a las cosas terrenales. Eso es lo que nos está diciendo. Abraham tenía su mente y apuntaba a la esfera celestial, porque las cosas celestiales son eternas. Pedro, en la primera carta, dice claramente que somos, capítulo 2, versículo 10 u 11, dice que somos ciudadanos, somos extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y acá dice que Abraham tenía esa idea. Él sí sabía que esa tierra la iba a poseer, que esa tierra el Señor la había dado, pero él vivió en carpas. Nunca usted va a encontrar que se estableció y dijo, bueno, voy a hacer una casa, aquí voy a poner para estacionar mis camellos, voy a poner acá todas las cosas. No, no se estableció. Vivió como peregrino, porque él entendía que eso va a ser transitorio y aún así, inclusive pidió para comprar un pedazo de terreno, aunque no le correspondía, pero él lo compró porque el Señor lo había prometido. Pero él dice claramente que tenía su mirada puesta en las cosas celestiales. La pregunta es, ¿nosotros también estamos viviendo con esa expectativa de que nosotros somos peregrinos? También llegó otra situación que sacudió a la iglesia, que fue el hecho de la muerte. Y muchos pensaban, puede ser que este sea mi tiempo final. Y empiezan las preguntas. Si muero hoy, ¿cómo voy ahora delante del Señor? ¿Cómo me va a encontrar? ¿He hecho lo suficiente en la iglesia? ¿Le he servido lo suficiente? Si es hora de morir, puedo decir, Señor, ¿he hecho lo suficiente en mi casa? ¿He cumplido con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? Y eso ha llevado a que a tener temor. Pero si estamos en obediencia, en fe, hermanos, vamos a poder valorar lo celestial, cuyo arquitecto, dice, el creador principal, significa esa palabra, es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador, el artesano de las cosas especiales. Él está preparando un lugar para nosotros. Entonces, mi mirada tiene que proyectarse a lo celestial, porque lo celestial es eterno, pero lo terrenal es pasajero, es temporal. La vida de fe es una vida de obediencia. Entonces, Señor, ¿tú qué quieres de mí? Yo quiero obedecerte, quiero oír tu voz, quiero valorar las cosas celestiales. Porque sabemos, si tengamos que partir en algún momento, el Señor venga hoy, qué lindo sería. Pero hermanos, necesitamos fortalecer nuestra fe. Cuando nos afirmamos por obediencia a aquel ídolo celestial, sabemos valorar lo eterno. Valoramos lo eterno. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aprender a vivir con esa expectativa y aprender a dejar cosas. Hay hermanos acá que dicen, realmente mi vida es complicada porque ahora ya no sé cómo vivir. Bueno, hermano, tiene que reducir su presupuesto. Que no, bueno, el Señor le quiere enseñar algo. Y ahí nos damos cuenta cómo a veces de que somos creyentes nos aferramos a cosas que nos quitan el gozo, que nos quitan la comunión, que nos quitan el hecho, inclusive hasta de ir a la iglesia. Alguien decía, mejor es conectarnos así, porque casi la mayoría va. Hay que dejar la iglesia así, porque todos estamos conectados. Y en todo lado pasa, la reunión de oración. Hay mucha gente en nuestra iglesia conectado y decimos, bueno, cuando tenemos la reunión normal, muy poco. Pero es el hecho de poder valorar. Mire lo que dice segunda carta a los Corintios, ahí en la escritura, el capítulo 4, un texto bastante conocido, pero que viene bien para afirmar nuestro pensamiento en lo que estamos mencionando en esta noche. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4,
el versículo 17 y hasta el versículo 18, dice así la palabra del Señor, porque esta leve, dice, tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Allá tenemos que proyectarnos. Y con esto terminamos que una vida de fe no solamente dijimos que se afirmaba en la base, se afirma en obediencia, sino lo tercero es que se afirma con expectativa. El versículo 11 vemos el otro ejemplo, ¿no? Decíamos que primero vimos el ejemplo de Abraham, el ejemplo de los hijos que vivieron igual porque miraron el ejemplo de fe. Un paréntesis en esto. Hermanos, nosotros que somos cabeza de hogar, tenemos que nosotros afirmarnos en fe. Porque si nosotros caemos en angustia, en preocupación, en ansiedad, eso estamos transmitiendo a mi esposa, a mis hijos. Y ellos van a decir, si esto es vivir de fe, yo no quiero saber de Dios. Nunca podemos, por más difícil sea la situación, llegar a un punto donde la gente diga realmente, no quiero vivir esta vida. A veces se lo pasa en la vida misionera. ¿eh? Es triste decirlo, pero hay muchos hijos de misioneros que a veces dicen, no quiero saber nada de la obra misionera. ¿Por qué? Porque siempre vi a mi papá quejándose, porque siempre le faltaba cosas y siempre renegaba por esto. Yo esa vida no la quiero. Pero cuando uno realmente dice, aunque tengas un cartón de leche, el Señor ha cumplido, tenemos leche, lo vamos a disfrutar, Señor, gracias. Y tus hijos ven tu ánimo. Ellos dicen realmente, papá y mamá supieron guiarnos al Señor y no nos hicieron sentir mal. Y entendimos que Dios obró. ¿Por qué? Porque esto es vida de fe. Cerrando ese paréntesis, encontramos el ejemplo de Sara. Mire lo que dice el versículo 11 de Hebreos, capítulo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Siempre hay ese pensamiento, esa discusión a veces, ¿no? Realmente el texto dice que por la fe Sara, ¿por qué? Si Sara vemos que ella no tenía fe a la promesa del Señor, viene Agar para toda la escena que tenemos, ¿dónde está la fe de Sara? Bueno, el escrito y la revelación bíblica la pone el Señor mismo como parte de la lista de los héroes de la fe. Aquí está Sara. Y Sara vemos que ella en su vida de fe, hermanos queridos, ella se afirmó con una expectativa correcta de quién era Dios. ¿Por qué? Porque el texto dice claramente que se afirma en la expectativa en creer en la fuerza revitalizadora de Dios. Él tiene el poder. Ahora, la tendencia natural humana es la imposibilidad. No, esto es imposible. Estas cosas no pueden darse. Y por eso es lo que ella, inclusive cuando escuchó, cuando el Señor llegó y Abraham lo atendió, ella se rió. ¿Y por qué te ríes? ¿Eh? ¿Hay algo difícil para Dios? Génesis 18:14. ¿Hay algo que para Dios sea difícil? Es una respuesta que tiene una afirmación, una pregunta retórica que tiene una afirmación, la cual es no. Para Dios todas las cosas son posibles. Y ella creyó en qué? En esa expectativa de que podía Dios revitalizarla, porque dice el texto claramente que siendo estéril recibió fuerza para concebir. Se apuntó allá. Entonces vemos que Sara también es un ejemplo, porque ella puso y sabía que aún ya vieja, Dios podía hacer algo que humanamente era imposible. ¿eh? El hecho de darle ese vigor para poder tener la fuerza necesaria para concebir. No solamente es el hecho de creer en esa fuerza revitalizadora de Dios, sino también en el hecho de creer en la promesa de un Dios fiel, porque el texto dice al final, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y así fue.
Abraham, cuando escuchó que él iba a ser padre de una gran nación y que eso se iba a cumplir, miren, desde allí, desde el capítulo 12 casi hasta el capítulo 21, han pasado 25 años donde él realmente ve que Dios cumplió. Se comprobó el hecho de la promesa de Dios al dar a su hijo. Entonces, ella creyó en la promesa de Dios. Por la fe, dice, creyó que era Dios tan fiel para cumplir su promesa. La fe trae, hermanos, siempre alegría al corazón y la bondad. Mire lo que dice Génesis. Vamos a revisar esto porque me gustó el texto cuando lo estaba revisando. Génesis capítulo 21, el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Una vida de fe trae alegría. Una vida de fe te da gusto, porque cuando tú ves, hermano querido, que las cosas se han hecho evidente en los hechos de fe de Dios, te produce alegría, te produce gozo y ese gozo te conmueve el corazón porque te das cuenta que Dios es el que nos está cuidando y que Dios es el que estamos sirviendo y que Dios es el que quiere que se afirme nuestro pensamiento. No te olvides de las ocasiones cuando Dios nos sorprendió y nuestro corazón se conmovió porque dijimos, Señor, perdóname, porque yo pensé que te olvidaste de mí y aquí estás. ¿Cuántas veces nos pasó? Y bueno, algo que no debe olvidar y que yo aprendí cuando fui extranjero también, es que el cielo, mis hermanos queridos, nunca está en crisis. Anótalo y acuérdate siempre. Y el mismo Dios que tenemos, el mismo Dios que funcionó en su amor, en su provisión. Allá en la Argentina es el mismo Dios que tenemos en Ecuador y el mismo Dios que tenemos en Ecuador es el mismo Dios que estará en otros países sosteniendo la vida de otros hermanos y de misioneros que ahora están complicados. ¿Por qué? Porque Dios tiene el cuidado de sus hijos y el cielo no está en crisis. Entonces, ¿por qué tengo que preocuparme, Señor, de saber qué es lo que va a pasar? La vida de fe es afirmarse, afirmarse. Tener una vida de fe, hermanos, entonces significa que nuestra base está en la obediencia, con la expectativa correcta de que tenemos al Dios omnipotente, uno de los atributos únicos de Él, el Dios todopoderoso. ¿Hay una cosa imposible para Dios? No hay nada. Aunque a veces esa fe sea probada, como lo está haciendo ahora, severamente para muchos de nosotros, tiene una finalidad y es sujetarnos de Dios. En forma práctica, cerrando este tiempo, ¿qué es fe? Fe es sujetarse de Dios en los momentos buenos y en los momentos difíciles. No solamente me lleva a sujetarme de Dios en los momentos buenos y difíciles, sino que me lleva a adorarlo por lo que Dios es. Es un Dios omnipotente. Y ese era el pensamiento que tenía claramente Pablo cuando puso en segunda carta a Timoteo, vamos a buscarla, el capítulo 4, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Por qué? Porque hemos guardado la fe. Guardar la fe, hermanos, significa guardar el testimonio de Dios y vivir conforme a lo que Él pide. A veces la fe está tan bajita, a veces la fe es como que ha bajado en su nivel, pero es necesario retomarla. Cuenta la historia de un granjero que en una ocasión dice que el hombre estaba muy mal, su corazón no estaba bien, y porque su corazón no estaba bien, no le permitía trabajar, no podía hacer nada. Estaba todo acostado, estaba en reposo. ¿Por qué? Porque su corazón no funcionaba bien, no podía hacer nada. Hasta que un amigo suyo, ¿no?, un cirujano torácico, le dijo, ¿sabes qué? Te podemos hacer un trasplante de corazón. Por ahí está José Carbonell, sabe de esto. Así que vamos a hacer un trasplante de corazón. Y mira,
Vamos a conseguir el corazón y vamos a conseguir también el hecho de que alguien te opere. ¿Eh? Bueno, pero lo que tú tienes que entender es que si estás dispuesto a someterte a la cirugía, ¿estás dispuesto? ¿Crees que va a salir bien? Y el granjero dijo, bueno, sí, lo creo. Y él aceptó el corazón nuevo que iba a darle y también la cirugía, ponerse en las manos del cirujano. Él debía creer. Y fue así, fue intervenido y resulta que él salió muy bien de su operación, fue un éxito. Y cuando ya él estaba mejorando, ya estaba bien, ¿no? Se pudo rehabilitar, pudo empezar nuevamente el trabajo a hacerlo. No porque él necesitaba trabajar para tener un corazón, ¿se da cuenta? Sino porque él aceptó el regalo del corazón. Por fe, creyó que la cirugía iba a salir bien. Entonces, como la cirugía salió bien y él la creyó, su corazón se restableció y le dio fuerzas para obrar. De igual forma en nuestra vida. Puede ser que ahora sintamos que nuestra fe está decayendo y nuestro corazón esté un poco cansado, un poco preocupado. Bueno, hay que recibir del Señor el hecho del concepto de la fe, afirma el corazón. Y va así a potencializar nuestra vida para obrar. El trabajo que se viene va a ser importante. Que puedan volver a la iglesia, que puedan juntarse, darse un abrazo, compartir unos mates, una torta frita, cualquier cosa, juntos, que ahora se extraña. Pero de ahí vamos a tener mucho que hacer porque hemos aprendido a valorar lo que es la distancia. Hemos aprendido a valorar lo que el Señor hace por nosotros y hemos aprendido a entender que el cielo no está en crisis. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder compartir este mensaje. Gracias porque podemos animarnos juntos, Señor, en este ejercicio fabuloso que es nuestra fe. Señor, nuestra fe ha sido probada de diferentes maneras, en diferentes circunstancias, en cada uno de mis hermanos. Tú conoces su condición. Pero Padre, qué bueno es entender que a pesar de la dificultad, tú estás presente, porque eres un Dios que va a afirmar nuestro corazón, un Dios que no se ha olvidado de nosotros, un Dios que quiere que vivamos en obediencia y con la expectativa correcta de que eres el Dios omnipotente. Señor, entendemos que el cielo no está en crisis y que tú vas a obrar de acuerdo a tu voluntad. Por eso continuamos orando, para que tú suplas la necesidad de cada uno de mis hermanos. Te alabamos por eso. Muchas gracias por ver a nuestros hermanos acá, Señor, en la Argentina, con ese ánimo de poder conocerte más a ti. Te damos la gloria y te amamos, porque tú nos amaste a nosotros primero, y en tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.